Estamos haciendo una locura, estamos en la región del Ñuble, en un campo súper grande de cereza, y vamos a intentar hacer cosecha nocturna. Esto es un ensayo que vamos a hacer con Sebastián Johnson. Esto es una práctica que se hace desde hace mucho tiempo en Estados Unidos para mejorar la calidad de post cosecha de la fruta, y vamos a intentar y ver cómo resulta acá en el sur de Chile. Son 7 para las 5 de la mañana y estamos haciendo una locura. Cuéntanos qué vamos a hacer. Mira, una de las cosas que yo aprendí en Estados Unidos hace un par de años atrás son las cosechas nocturnas. Y yo he venido con el tema de las cosechas nocturnas, yo creo que hace unos 3 años o algo así, muy de a poco, un poco por no asustar a la gente. Y recordemos que en Chile las cosechas nocturnas existen. Durante mucho tiempo se cosecharon y hasta el día de hoy hay cosechas nocturnas de uva. Entonces no es algo inusual. Y esto tiene relación a que el clima va cambiando. Los calores van aumentando, las humedades relativas van disminuyendo. Y eso va directamente en contra de la condición de la fruta, directamente. Entonces, nosotros tenemos un periodo de 12 meses donde efectivamente nos sacamos la cresta produciendo una fruta con una calidad y apostamos a una condición, pero desde que yo la cosecho en adelante ya empieza un deterioro cada vez más grande. En Estados Unidos sí cosechan de noche hace mucho tiempo, no tienen la misma calidad de cosecha nuestra, son más rústicos, por así decirlo de alguna forma, menos delicados, no más rústicos. Es que no necesitan viajar como nosotros. Correcto. Venden ahí mismo. Entonces, pero efectivamente sí cosechan de noche y sí tienen una cultura de cosecha nocturna, y esa es la que nosotros podemos copiar a la perfección. Y yo he estado varios años allá y efectivamente es como cosechar de día. Hay que tener distintos implementos, y el venir para acá, Miguel, es para decirle a la industria chilena que efectivamente sí es posible cosechar de noche. Yo creo que más temprano que tarde vamos a terminar obligadamente empezando a cosechar a las 6, a las 5, a las 4. Eso también al final yo creo que le trae un beneficio a la gente también de no estar cosechando con mucho calor, claro, que también complica, digamos. Si tú veías ahora, el color es muy homogéneo, es muy parejo. Normalmente cada vez nos acercamos a cosechas que son al barrer, por así decirlo de alguna forma, donde si tú veís con una linterna de 400 lúmenes, eso es súper importante, empezar a ver la parte más técnica de las cosas, ¿no? Los lúmenes de las luces que yo utilizo, los lúmenes de las luces de cabeza, los lúmenes de los tractores, de los autocargables, de los centros de acopio, etc. Para llegar a la perfección y a una seguridad que te permita ir avanzando en las cosechas nocturnas. Ese quizás es el desafío más grande, la sí, seguridad. Absolutamente. Absolutamente. Yo creo que como cualquier actividad de cualquier índole agrícola, industrial, tiene sus riesgos, toda actividad. ¿No es cierto? La gente que trabaja en las minas tiene sus riesgos y son súper rigurosos respecto a las medidas de seguridad. La gente que trabaja en la industria, yo trabajé muchos años en AgroSuper, en la industria, donde habían elementos de seguridad súper marcados, ¿no? Y aquí pasa exactamente lo mismo. Y como nosotros podemos ver aquí, con una linterna de 400 lúmenes, si yo saco un tote, ¿no? Que lo cuelgue, tote en grande, tote en chico, no hay ninguna. Perfectamente yo puedo ir cosechando, ¿no? Perfectamente yo puedo ir cosechando. Tengo una visión mía del ambiente, donde aquí alrededor mío van a haber 5 o 6 personas, más el autocargable, más la niña. Entonces, al final, como que uno se mimetiza casi con la oscuridad, pero al final nosotros podemos ver que sí, efectivamente, podemos ir sacando. Esto no se hace. Sí, eso después no va al patio. Claro. Que hay dos verdugos que son los más importantes en post cosecha, ¿no? que afectan la condición de la fruta. Una es el metabolismo, sí, que tiene relación al incremento de la temperatura de pulpa, ¿no? A medida que aumenta la temperatura de pulpa, van aumentando el deterioro, por así decirlo de alguna forma, ¿ya? De una forma más fisiológica, pero desde adentro, digamos. Eso quiere decir que ya tenemos un punto donde digo cómo
hago para que la temperatura de pulpa no suba? Entonces no es tapando el sol, sino es cosechar cuando no hay sol, Claro. ¿no? Entonces ya estamos como resolviendo un tema súper importante que es el metabolismo, que yo creo que debe ser uno de los mayores deterioros que genera. Y el otro es la deshidratación, ¿no? La deshidratación genera pérdida de agua, colapso de la célula, y todo eso de deshidratación también genera una serie de elementos que es pérdida de firmeza física, es pardeamiento del pedicelo. Entonces hay dos elementos, ¿no?, que tenemos que tener cuidado. Uno es el metabolismo y otro es la deshidratación. Sí. Y estos dos verdugos tienen relación a 4 elementos que tenemos que cuidar. Una es cómo controlamos la temperatura ambiente. Chuta, de noche. Sí. ¿Cómo controlamos la humedad relativa? Chuta, de noche. ¿Cómo controlamos la temperatura de pulpa? Chuta, de noche. ¿Cómo controlamos los tiempos? Los tiempos son logística, ¿no? Un tiempo entonces tenemos que ser, yo siempre digo, por ejemplo, en llenar este bins no nos debemos demorar más de media hora. Claro. ¿Por qué sí? Porque definimos que en media hora, dependiendo de la cantidad de personas que tienen una cuadrilla, en media hora resulta. Desde que este bins está lleno hasta que yo lo retiro al centro de acopio no pueden pasar más de 10 minutos. Entonces empezamos también el concepto de tiempo a controlarlo. Recuerda que el tiempo es el que daña. Sí. Si yo tengo 1 segundo, daña 1 segundo. Pero si yo tengo 10 horas, daña 10 horas. Esta zona es conocida por temperatura alta. Son las 5 de la mañana y ya hay 20 grados. Claro, a las son las 12 del día 5 de la casi, mañana. exacto, sí. Entonces, 18,5 ya. Sí. Entonces, nosotros tenemos que empezar a entender un poquito que la post cosecha no es algo tan simple. No es complejo, ¿no? Sí. Pero tenemos que empezar a guiarnos por números. No, ahí bajó a 17. Tenemos que empezar a guiarnos por números y si nosotros vemos, son las 5 de la mañana y ya tenemos 14 grados de temperatura de pulpa. Claro. Imagínate de aquí a las 11. Entonces, estas son las cosas que nos damos cuenta que la forma de luchar contra el metabolismo es irse para atrás. Y yo creo que, insisto, más temprano que tarde, vamos a terminar haciendo esto. Nosotros podemos ver que ahora tenemos 76% de humedad y 15 grados de temperatura, que esa es la característica de los climas nuestros, de los climas mediterráneos, ¿no? Que son de altas temperaturas y baja humedad relativa. Y en las mañanas es al revés, ¿no? Aumenta la humedad relativa, es decir, cuando aumenta la humedad relativa la temperatura baja. Y a mediodía, ¿qué es lo que hace? Disminuye la humedad relativa y la temperatura. Entonces, ahí el concepto del déficit de presión de vapor es una de las cosas que tenemos que guiarnos porque es matemática absoluta. Y eso nos va a ayudar un poquito a entender la parte asintomática de los daños. Si estuviéramos operando de noche, los cosecheros van dejando los totes acá en el bin. En general, los expertos en post cosecha lo que recomiendan es poner esponjas húmedas cuando esto se hace de día. ¿De noche sería necesario eso mismo? No, acuérdate del concepto. Ahora, nosotros empezamos a ver, claro, qué buena la pregunta porque hay muchas cosas que tú haces de día, Claro. para asemejar la noche, Ya. ¿no? Tú ponías esponjas de día para que el sol no le pegue directamente. Claro, y darle ¿En la humedad. noche hay sol? No, fuera. Entonces, porque lo que uno trata de hacer, yo creo que la poscosecha diurna, por así decirlo de alguna forma, tiene una serie de elementos que van en cómo parar las condiciones ambientales. Y las condiciones ambientales, el déficit de presión de vapor de llegar a 0,5. Entonces, no se necesitan muchas cosas de noche. Si es que yo cosechara toda la noche, digamos. Pero no necesitaríamos esponja, necesitaríamos los toldos cosecheros que nosotros diseñamos y que perfeccionamos para evitar la radiación solar, tampoco se necesitarían. Y también hay cosas que nos van a hacer la pega más fácil, ¿no es cierto? Claro. Si nosotros cosechamos de noche, o sea, literalmente podríais eliminar las esponjas si es que cosecháis de forma nocturna. Acuérdate que si yo parto cosechando a las 5 de la mañana, igual voy a terminar cosechando a las 12 del claro. día. Y ahí sí va a necesitar esponja. Entonces, claro, ahí tengo que, pero la esponja y los toldos Ya. pasan a no ser necesarios respecto al controlar las condiciones ambientales. Alguien tiene que hacerlo primero para que después todos se atrevan, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Sí, ahora le fuimos a copiar a los gringos, pues, bueno, y lo podemos perfeccionar. Sí.
Es muy fácil, Miguel. Cuando invito a todas las asociaciones de productores de cerezo, de exportadores, que hay muchas veces que van a países, vayan a países que cosechen de forma nocturna. Vayan a hacer una semana de mirar cosechas nocturnas como son. Oye, Estados Unidos parte en junio cosechando cereza. Alcanzamos a que si alguien va, mira en Estados Unidos cómo se cosecha la cereza, se enamore del proceso. Y si enamora del proceso, empecemos a meterle ficha al proceso. Cosechábamos doble turno las temporadas anteriores, pero el doble turno, en la tarde sobre todo, teníamos muchos defectos de fruta sin pedicelo, fruta blanda, fruta machucada, porque ya está con calor acumulado. Y ahí dijimos ya, partamos con las cosechas nocturnas. El año pasado hicimos pruebas, ya compramos los implementos para toda la gente de cosecha, para 1400 personas, y íbamos a empezar a entrar a las 4 de la mañana, pero por decisiones de último momento no lo hicimos. ¿Ya? Este año también tenemos todo preparado para entrar en cosechas nocturnas, tampoco se nos dio, ¿ya? Pero sí estamos entrando a las 5 de la mañana, ¿ya? Para poder aprovechar que la fruta esté más fresca, esté más turgente, no necesitar tanto el humidificador, no necesitar tanto el frío, no necesitar bajar tanto la temperatura. Y la cosecha hasta las 2 de la tarde. Claro. ¿Ya? Igual hoy día cuando llegamos al campo, nosotros llegamos a las 4 de la mañana hoy día, a las 6 clavado ya la gente ya estaba trabajando. Sí, la gente toda se cita, todo personal al día, todo cosechero 5:30, Ya. para darle el lapso de media hora que se instalen en sus posturas y a las 6 ya estén todos cosechando, todos sacando fruta. Claro. Cierta parte de los tractores haciendo nuevas posturas. Tenemos un turno que empieza a la 1 de la mañana, por el retorno, como estamos muy lejos, nosotros entregamos en la zona de Rapel, entonces los camiones con bienes vacíos vienen muy tarde. Entonces ya tenemos un turno que empieza a la 1 de la mañana hasta las 2 de la tarde solamente repartiendo y haciendo posturas. Claro. O sea, básicamente ustedes ya tienen una operación nocturna, solo que no es de cosecha, es de logística, Exacto, de logística preparación. para la cosecha del próximo día, para Claro. no estar que las cuadrillas se paren porque no tienen material, que siempre estén las cuadrillas alimentadas de beans lo más posible. Si les sobra beans, se sacan y todo llega a la compra. Solamente faltaría meterse a las hileras nomás a Exacto, cosechar. todo lo que conlleva la parte logística está todo ya listo, todos los drenajes están marcados, todos los tractores están con luces, están todos con chalecos reflectantes, con sus linternas respectivas, solamente decir, hoy día cosechamos nocturno y la gente entra ya a las 3 de la mañana para estar a las 3:30 Claro. cosechando. ¿Cuál es el principal tope que les ha impedido lanzarse hasta la cosecha nocturna? Yo, o sea, desde lo que veo afuera me imagino que tiene que ver con un tema de seguridad, pero no sé cómo lo ven ustedes. Lo que nos ha frenado es el tema de seguridad de los mismos cosecheros, Ya. de tanta maquinaria. Hoy en día estamos cerca de 24 tractores dentro del campo solamente en operación de cosecha, entonces es muy grande el riesgo que podemos correr entre tractorista y cosechero. Ya. Ya, entre gente al día no es problema, pero es el cosechero el que se puede atravesar, el que puede pasar por partes que no debe y el que quizás no va a ver el camino. Ya. Es la parte operativa y el accidente con el tractor lo que nos ha hecho no partir todavía. ¿Ustedes creen que, por ejemplo, para la próxima temporada es una posibilidad? Es muy probable que sí, por Ya. la cantidad de fruta que estamos sacando. Si no hacemos doble turno, nos podemos ir atrasando porque se nos llega todas las hectáreas de golpe. Son 220 hectáreas que se nos llegan de golpe. Entonces, eso es aumentar la cantidad de gente, que es poco viable por la logística y la operativa adentro. O partir un turno más temprano, a las 3 de la mañana, parar a las 9 para que tomen una colación y después seguir hasta las 2 de la tarde. Claro. Volver al doble turno, pero no en la tarde, sino que Ya. en la madrugada. La gente con la que trabajan acá, las cuadrillas de cosecheros, ¿les han comentado la posibilidad de esto y qué recepción han tenido de ellos? ¿Ellos estarían dispuestos para trabajar en ese turno de noche? Con todos los colaboradores que estamos, con todos los contratistas, la gente, toda estaba ya dispuesta para entrar el año pasado incluso, Ya. a las 3 de la mañana. Para ellos era mejor, porque como vienen de lejos y tienen tantos costos asociados a toda su estadía, comida, transporte, para ellos no hacer doble turno era perjudicial. Ya. Entonces hacer un doble turno, pero que el primer turno sea de madrugada y el segundo de mañana, como el turno normal, para ellos era beneficioso. Los dejamos invitados a seguir viendo nuestros programas de On The Road en todas nuestras plataformas. Muchas gracias.